Tú como emprendedor tienes la responsabilidad de estar constantemente aprendiendo todo el tiempo. Acuérdense que estamos en un mundo muy rápido, queremos tener la información rápido, no queremos leer, queremos saber todo al momento. O sea, uno nunca va a ser un experto eso no existe. O sea, nunca vamos a ser expertos, nunca vamos a tener el conocimiento completo. Te enseño cómo hacerlo. Nosotros tenemos que estar en constante educación, constante formación. Súper feliz de tener ahora este pequeño estudio para poder hablar con ustedes en video. Entonces yo soy una persona que me gusta mucho estar siempre leyendo lo nuevo, haciendo cursos, escuchando podcasts, viendo canales de YouTube, o sea, leyendo noticias, o sea, porque ahí está la clave de mantenerse al día de lo que está sucediendo. Andreina, bienvenida a Cómo Emprender. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente, por fin lo conseguimos. Después de tanto, creo que llevamos tiempo, ¿no? Tratando de hablar. Pero bueno, aquí estamos ya. Sí, lo conseguimos. No, pero además desde las primeras personas queríamos entrevistarte, pero bueno, había que cuadrar los entrevistados, pero bueno, por fin estamos acá. Mira, Andreina, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque es que haces tantas cosas, o sea, dentro de la misma área, pues no nos dices para el público cuáles son tus áreas, en qué te desenvuelves. O sea, además eres presentadora de tecnología, tienes tu agencia de marketing digital, eres una gran generadora de contenido. Cuéntanos un poco de esas áreas que cubres y cómo... Bueno, te voy a contar brevemente cómo comencé con todo esto. Primero, bueno, obviamente soy de Venezuela, me mudé a Estados Unidos a los 19 años y estudié aquí mi carrera de marketing y de diseño gráfico. Mi sueño siempre era emprender mi propia compañía porque quería tener libertad de manejar mis tiempos. Y pues después de haber trabajado para varias agencias y haber agarrado experiencia, logré lanzarme como emprendedora. Hace más de 16 años, gracias a Dios todavía tengo la misma compañía con la que comencé. Y bueno, claro. Obviamente comencé con la idea de estar en el mundo corporativo, ¿no? De tener una empresa, ofrecer servicios de marketing, en ese momento marketing tradicional, pero con el tiempo tuve que ir evolucionando, ¿no? Y eso es lo que yo le recomiendo siempre a la gente. O sea, a veces nos encajonamos tal vez en una idea que pensamos que es la ideal, la perfecta, porque a nosotros nos gusta, pero tenemos que estar abiertos a ir evolucionando con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y así, de esa manera, empecé a evolucionar con mi empresa, con la llegada de las redes sociales, todo ese tipo de cosas. Y bueno, fuimos cambiando servicios, añadiendo nuevos productos, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, además de tener diferentes clientes a nivel corporativo, lo cual era maravilloso, yo estaba feliz, pues mis mismos clientes empezaron a sugerirme que yo debía hacer conferencias, que debería crear contenido de alguna manera, porque les gustaba mucho lo didáctica que era yo al explicar las cosas, porque me llegaban muchos empresarios súper exitosos que estaban como cerrados con el concepto de empezar a explorar el área de las redes sociales. Entonces yo les explicaba y les decía la importancia. Tú los convencías. Exactamente, o sea, gente que decía, no, yo no necesito eso, yo tengo mi negocio súper exitoso hace no sé cuántos años. Entonces era cuando estaba empezando, ¿no? Todo esto de las redes. Y bueno, y eso empezó como que a abrirme otro universo que no me esperaba, que era justamente abrir mis redes sociales y empezar a crear contenido relacionado con lo que yo hacía. Yo comencé en YouTube, comencé en el 2016, abrí mi canal de YouTube, 2016-2017, y empecé a crear contenido muy similar a lo que hoy en día son los Reels, imagínate. En ese momento yo hacía videos cortos de 7-8 minutos con cápsulas informativas de cómo hacer pasos para hacer tal cosa, todo relacionado con el mundo del marketing. Y ahí pues empecé como creadora de contenido. Es que me pasó, o sea, viendo tus videos digo, ya va, pero esto de cuánto, ¿qué? O sea, te veo diferente, digo, ¿qué pasa aquí? Ah, no, es que mire la fecha que tiene esto, pero estaba súper actual, o sea, lo vi una cosa de 2018 o algo así, y de repente digo, pero ya va.
te adelantaste en el tiempo muchísimo. Sí, sí, en ese momento yo lo que hice fue, empecé o sea, abrí mis redes sociales, empecé a crear contenido, me enfoqué en YouTube tomando en cuenta un referente de una chica en el mundo anglosajón, una chica que hacía contenido también de marketing, y en el área en español no había mujeres hablando de marketing en ese momento en español. Entonces vi la oportunidad de un nicho que estaba vacío y fue cuando decidí empezar a hacer mis videos de YouTube. Te adelantaste. Me adelanté. Muchísimo. Me adelanté y fue una sorpresa porque cuando empiezo a hacer los videos de YouTube me doy cuenta que empiezo a crear una comunidad de países en donde yo ni siquiera había tocado, ni había ido, ni nada, y eso me sorprendió. Y además me empezaron a contactar de medios de comunicación, de televisión, de radio, de medios impresos, y fue una sorpresa agradable obviamente, pero a la misma vez que yo no estaba buscando. Entonces, ahí es cuando tú ves que definitivamente no te tienes que quedar encajonado en lo que inicialmente decidiste por lo cual ibas a emprender, sino que tienes que estar abierto a evolucionar según lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a tu alrededor, y ver cuáles son esas oportunidades en donde tú puedes explorar y te puedes posicionar, ¿no? Entonces, yo te voy a seguir echando el cuento y tú me interrumpes cuando me quieras decir otra cosa, porque si no me quedo hablando. Pero fíjate algo que me interesa mucho en tu historia, y es que primero tuviste una visión de futuro que me encantaría, porque además más adelante veo que también has tenido una visión de futuro que yo no sé si tú la tienes, estás en conciencia, te la voy a nombrar. Pero esa visión, ¿cómo la tuviste? O sea, ¿qué es esa clave? Dame esos hitos, si quieres, para resumir. Porque esto es un hito importante. ¿Cómo llegas a esas visiones? Bueno, manteniéndote informado, manteniéndote educado. O sea, tú como emprendedor tienes la responsabilidad de estar constantemente aprendiendo todo el tiempo. O sea, uno nunca va a ser un experto en, eso no existe. O sea, nunca vamos a ser expertos, nunca vamos a tener el conocimiento completo. Nosotros tenemos que estar en constante educación, constante formación. Entonces yo soy una persona que me gusta mucho estar siempre leyendo lo nuevo, haciendo cursos, escuchando podcasts, viendo canales de YouTube, o sea, leyendo noticias, o sea, porque ahí está la clave de mantenerse al día de lo que está sucediendo. Y también yo estaba muy enfocada en el mercado americano porque yo tengo muchos años viviendo acá. Entonces consumo mucho contenido también en inglés, y en el área del mercado americano están un poco más avanzados que en el área de habla hispana con respecto a lo que viene siendo marketing, tecnología, todo ese tipo de cosas. Entonces me inspiré justamente en una creadora de contenido de Detroit, algo así, y me gustó lo que estaba haciendo y dije, oye, ¿qué tal si yo hago eso en español? Entonces a raíz de eso fue que vi la oportunidad. Y en aquel momento, como muchos hispanos, no tuviste la cosa de que si soy venezolana y hablo como venezolano, o hablo como el acento neutro, ¿cómo le llego a tanta comunidad y cómo le has podido llegar a tanta comunidad en Latinoamérica? ¿Cómo hiciste esa expansión? Mira, te digo que eso no lo pensé, lo del acento venezolano, para nada. O sea, yo trato de hablar, no te voy a decir que hablo neutral porque es mentira, pero trato de hablar con palabras que sean genéricas, que todo el mundo entienda, de cualquier nacionalidad. No me voy a ir con lenguaje muy criollo, por decirlo así, porque ya sé, viviendo en Estados Unidos, que no me va a entender otras nacionalidades. Entonces traté simplemente de dar un contenido que a cualquier persona le iba a interesar en ese momento. Y ahí fue cuando me di cuenta que empecé a tener seguidores número 1 de México, de Argentina, de Latinoamérica, de España. O sea, y yo decía, wow, qué increíble. O sea, fue realmente sorprendente y espectacular, porque no me había dado cuenta del poder que podías tener cuando creabas contenido, simplemente aportando valor, ¿no? Que eso lo escuchamos muchísimo, pero a veces no sabemos realmente qué significa eso. Simplemente expresar tus experiencias y tus conocimientos. O sea, no ponerte a inventar de hablar de cosas que no manejas, sino que de la experiencia profesional que tienes, del conocimiento que has venido adquiriendo durante los años, y por supuesto, gracias a ese conocimiento lo has aplicado, y las experiencias que te ha dado a nivel positivo o negativo, eso es lo que tienes que realmente compartir, ¿no? Claro. Y después de ese punto que te interrumpí, ¿qué pasó después? Bueno, después de ahí continué creando contenido. Fue increíble porque a veces
En ese momento no era tan saturado cuando te mandabas mensajes directos por Instagram. Y empecé a contactar gente muy importante por Instagram y me respondían y me aceptaban la entrevista. Y yo decía, Wow. wow, o sea, qué increíble. Te atreviste. Exacto, o sea, yo decía, qué increíble el poder. Yo hago el canal de YouTube en el 2016, 2017 más o menos. Luego Ujú, empiezo con mi podcast que se llama Hablando Digital. Un podcast que viene siendo ujú, más o menos el mismo concepto, pero en audio, ¿ok? Entonces, ujú. con el podcast me enfoqué, sí lo hacía como tipo monólogo, pero me enfoqué también más en entrevistas. Entonces era una herramienta súper poderosa para justamente poder conectar con otras personas que yo admiro, con otros empresarios, con personas que tenían historias que contar, pero siempre Ujú. llevándolo hacia el lado digital. O sea, si Correcto. eres un emprendedor o eres un ejecutivo muy exitoso, trataba de sacar la experiencia con las redes sociales, la experiencia con la Ujú. evolución de todo este mundo digital. Una de mis primeras entrevistadas fue Luz María Doria, que es la productora ejecutiva de Despierta América en Univisión, que fue esa anécdota de que yo la contacté y me aceptó la entrevista inmediatamente y yo decía, wow, no lo puedo creer, o sea, no la conocí en persona, vino a mi oficina, tuvimos una entrevista espectacular, a partir de ahí empezamos a tener una amistad. Entonces yo dije, qué increíble que estas herramientas las tenemos en la mano y muchas veces somos temerosos o no sabemos realmente cómo utilizarlas, ¿ok? Bueno, como te digo, fue una sorpresa lo del canal de YouTube y podcast que me abrió pues Ujú. oportunidades con medios de comunicación y a la misma vez empecé a recibir invitaciones para hacer conferencias, tanto dentro de los Estados Unidos como afuera. Y eso era algo completamente nuevo para mí. O sea, yo siempre estaba en el mundo corporativo, detrás de cámaras, por decirlo ahí. Nunca tuve el interés de salir en cámara, ni en público. Y entonces, bueno, fue como que algo nuevo. Yo sufría de miedo escénico terriblemente. O sea, yo no me gustaba hablar en público para nada. O sea, me ponía frente ¿Y a un cuándo lo micrófono dejaste? y sudaba, me ponía roja, temblaba. O sea, la gente que me conoce de toda la vida sabe que es así. Y de hecho, el primer evento que me invitan fue en Panamá y fue la semana del social media. Y cuando llego a Panamá, habían pancartas con mis fotos en la autopista, o sea, vallas publicitarias. Y yo decía, wow, o sea, esto es súper grande. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, me da pánico. Y eso fue uno de los puntos como de importantes, como un hito importante dentro de mi carrera como marca personal, porque fue un reto. O sea, yo dije, yo estoy acá por algo, o sea, me están invitando por Claro. algo, esto es una oportunidad súper grande y no puede ser que yo misma me vaya a autosabotear por miedo a hablar en público. En ese momento No te tuve lo un... creías, Ana. Ajá, ¿cómo dices? No te lo creías. Sí me lo creía, pero lo que no me creía era que tenía que hablar frente a tantas personas. Ahí sí me daba terror. Porque una cosa es cuando tú hablas en cámara a YouTube, eso te da mucha habilidad, sobre todo si lo haces espontáneamente. O sea, yo en YouTube nunca leí un teleprompter ni nada, todo era Ujú. muy espontáneo. Entonces eso es un ejercicio que te suelta y te ayuda a hablar y Claro. justamente me ayudó para las entrevistas en televisión, en radio, etcétera. Pero ya pararme en un teatro con miles de personas no lo había hecho nunca. Entonces, bueno, me surge esa primera oportunidad, fue espectacular porque a partir de ahí empecé a trabajar esa área de, pues, hablar en público. Me di cuenta además lo poderoso que es tener el poder de hablar frente a una audiencia de miles de personas. Entonces dije, no, yo tengo que prepararme para esto, yo no puedo, esto no puede pasar. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar ese punto y hoy en día te puedo decir que hago conferencias y me fascina, o sea, lo disfruto muchísimo. Creo que me tienen que quitar el micrófono de la mano para que pare de hablar porque No, sí se ve. ya perdí completamente ese miedo. Bueno, como te decía antes, nada, pasa todo eso, viene la pandemia. A partir de la pandemia, obviamente, todo cambia. Nos vamos a casa, Sí. nosotros teníamos nuestra oficina de la agencia de marketing, full empleados, teníamos un estudio de creación de contenido, que ahí también vuelve la parte como de la visión, que si yo te digo cómo, es como un sexto sentido que uno va desarrollando cuando trabajas en un medio, por ejemplo en el medio de marketing. Yo tuve la visión de abrir un estudio de creación de contenido para creadores de contenido, estoy hablando en el 2018 cuando eso no, o Wow. sea, cuando no existía. Hoy en día hay miles de estudios de creadores de contenido, por lo menos aquí en Sí, Miami. total. Está saturado.
En ese Y los momento, estudios normales han cambiado a creación de contenido. exactamente, en Se ese han momento mutado. nosotros creamos un estudio en la oficina para hacer podcast y para crear contenidos en video. Entonces, claro, estábamos arrancando con ese estudio cuando justamente empieza la pandemia. Lo empezamos realmente en el 2019 hacia el 2020. Justo cuando lanzamos la apertura, no sé qué, cierran todo y se para todo el país completo. Entonces, bueno, nos vamos a casa, yo estaba pues teniendo a mi hija, toda la cosa, pero a la misma vez hubo eso que todos vivimos, esa necesidad de consumir contenido online, esa necesidad de conectarnos, la gente se estaba conectando en vivo todo el tiempo, a pesar de que yo estaba enfocada pues en lo que era el nacimiento de mi hija y todo eso, empecé a sentir esa necesidad, ¿no? Y ver lo que estaba pasando. Mis clientes en la agencia, muchos no estaban preparados y empezaron como que a ver de qué manera creábamos para ellos su e-commerce, su página web. O sea, ahí te pones a ver que mucha gente que además se les aconsejó desde el principio, como que mira, o sea, tienes que tener una manera de poder facturar online, sin necesidad de solamente limitarte al área física, ¿no? Y ahí fue que pues la gente confirmó y dijo, wow, o sea, yo tengo que empezar a tener la opción de que mis clientes me puedan comprar online. Entonces, por ese lado, a nivel de agencia estuvimos ocupados en ese aspecto y a nivel de creadora de contenido, porque todo esto me convierte en una creadora de contenido, el tener el canal de YouTube, el podcast, el Instagram. Eso fue un año muy movido porque tuve oportunidad de trabajar con marcas como Amazon, como Lincoln, creando contenido, porque fue cuando más se enfocaron las marcas en los creadores de contenido porque todo el mundo estaba en casa. Entonces realmente fue un año muy bueno para mí, fue muy, muy movido a nivel profesional. Y ahí surge otro hito importante que fue la creación de mi página web en donde hoy en día dicto cursos de formación de todo lo que tiene que ver con marketing, redes sociales y tecnología. En ese año fue que yo lancé la página por esa misma necesidad que veía de las personas de querer aprender, de lo que llaman el e-learning, de aprender a través de cursos online, etc. Yo no tenía planeado nada de esto, todo se fue como dando, pero como te digo, siempre alerta de lo que estaba pasando a mi alrededor, de cuáles eran las necesidades del mercado, cuáles eran las necesidades de las personas, de los mismos clientes que tenía en ese momento. Y es cuando lanzo entonces esa plataforma de formación profesional y empiezo con mis cursos. Ya una vez que, nada, comienzo con los cursos, espectacular, se crea ese nuevo modelo de negocio, ¿no? O sea, de pasar de que mi negocio principal era mi agencia de marketing, pues ya yo me convierto, mi marca, andreinespino.com, se convierte en un cliente de mi compañía, de Brainwave Advertising, porque empiezo a tener pues muchísimas necesidades que esta compañía empieza a soportar, a crear los videos, editar, hacer la página, todo ese tipo de cosas. Una vez que sucede eso, que fue en el 2020, bueno, todos estos años han sido increíbles de crecimiento. Hoy en día te puedo decir que estamos en una fase ya de llevar esa infraestructura de formación digital a una estructura más sólida y más automatizada. O sea, empezamos con lo que teníamos en las manos, pero ya hoy en día lo estamos automatizando más. Inicialmente mis cursos eran en vivo, online, pero en vivo. O sea, yo te daba el curso a través de Zoom, podía interactuar con los estudiantes y luego quedaba grabado para que los estudiantes lo descargaran y lo podían ver a su ritmo. Sin embargo, si tú quieres tener una entrada pasiva y no tener que trabajar tanto físicamente, pues ya te vas como más automatizado, que la gente pueda comprar el curso y lo pueda ver a su ritmo y no tengas que intervenir tanto. Al igual que la parte de marketing, o sea, automatizar más esos lanzamientos, apoyándote en la parte de las campañas de email, de campañas de publicidad online, de los sistemas de automatización para responder preguntas de las personas que te escriben. Entonces, en esa fase, por lo menos en el área de lo que viene siendo la plataforma de formación, ahorita estamos en eso. Y en el área mía como creadora de contenido, marca personal, pues he tenido un crecimiento bastante grande. Claro. ¿Cuál es el punto importante aquí? Mantenerse enfocado en un nicho. Ahorita hay mucha bulla, hay demasiado contenido y seguramente tú te sientes igual, o sea, uno se siente abrumado.
yo pasé como por muchas, no crisis, sino como por muchas situaciones que me hacían sentir como que no quería ni siquiera crear contenido porque había tanto contenido y sobre todo en el área del marketing. Hoy en día hay muchísimos expertos en marketing o marketeros que uno que viene de la escuela de hace 16 años y de la escuela de la Tú sabes quién es experiencia, lo que están hablando. tú dices, Dios mío, pero esta gente se leyó un libro y ahora quiere darte un curso o darte, qué sé yo, todos los puntos para llegar a ser exitoso y ellos no han ni siquiera tenido la experiencia, no la han vivido. Sí, sí. O sea, yo soy de las personas que me gusta partir de la experiencia. O sea, lo que yo he vivido durante 16 años, haciendo con mis clientes, cosas que me han funcionado, aprendizaje de lo que no me ha funcionado, a partir de ahí es que yo realmente creo contenido y dicto Claro. los cursos. Porque si no, no tiene coherencia, ¿no? Una pregunta, Alex. ¿Cómo llevas ese venta? O sea, desde captas el cliente y lo llevas a la venta. Bueno, ¿Cómo es tu proceso? bueno, hoy en día, o sea, si tú comienzas, como lo pude haber hecho yo, que es que yo creé Ujú. una comunidad de seguidores, mucho antes de vender, yo tenía ya una comunidad de seguidores que estaban como conectados conmigo por el contenido que yo estaba compartiendo gratuitamente. Cuando tú haces Ujú. eso, que es lo ideal, automáticamente al tú lanzar un producto, no tienes que hacer nada, ya la gente lo compra. ¿Por qué? Porque ya tú tienes Cree en ti. una credibilidad, exacto. Ya tú tienes una Ujú. autoridad, ya tú tienes una credibilidad. Pero ¿cómo logras eso? Tienes que seleccionar un nicho específico y no salirte de ese nicho. Y también tener muy claro quién es tu audiencia. Cuando tú tienes claro exactamente cuáles son las características de esa audiencia, es mucho más fácil que esa audiencia conecte contigo porque estás creando un mensaje personalizado, ¿no? Entonces, cuando ya tú empiezas a Ujú. hacer eso a nivel gratuito, constantemente, tú ves los resultados con la comunidad que te empieza a seguir, con la cantidad de engagement, comentarios, etcétera. Y ya como Pero consecuencia, eso también, disculpa, y eso también con las marcas. con las marcas también. Fíjate, Ujú. ya ha cambiado muchísimo el marketing también con las marcas, porque anteriormente tú comprabas un producto y no sabías qué había por detrás de ese producto, de esa marca. Pero hoy en Ujú. día, ya sean los ejecutivos de las marcas, los fundadores, los CEO, son personalidades importantes, son embajadores de la marca. O sea, Sí. tú hablas de Tesla y entonces hablas de este señor, del CEO de Tesla, hablas de Amazon, o sea, conoces a la persona que está por detrás. Y es como, Ujú. lo ves con admiración, lo sigues en las redes, lees sus libros. Causa polémica en algún momento dado también. Exactamente. Entonces, ¿qué Y da que pasa? hablar, claro. Ya eso cambió de que es una compañía y el ejecutivo no existe y es algo privado. No, hoy en día, sea cual sea tu negocio o tu nicho, tú eres un embajador de esa marca o de ese negocio y Ujú. tú tienes que convertirte en un creador de contenido, porque eso es lo que te va a ayudar aún más a vender y aún más a tener un crecimiento con tu empresa, ¿ok? Entonces hay gente que dice, no, yo soy abogado o yo soy administrador o yo soy algo muy serio y dice, no, yo no me quiero involucrar. Pero resulta que esto ha cambiado completamente y que hoy en día si tú te involucras, haces que tenga más éxito tu negocio. Y eres como un celebrity, eres como una personalidad reconocida Ujú. dentro de ese mundo. Entonces, el creador de contenido no necesariamente tiene que ser alguien relacionado con fashion, con maquillaje, sino que puede ser cualquier nicho siempre y cuando seas constante, seas coherente con el mensaje y eso es lo que te va a ayudar a que la venta sea automática, o sea, no tengas que hacer nada. Hoy en día, obviamente, uno tiene que hacer lanzamientos en el sentido de que, ok, voy a lanzar, en mi caso, voy a lanzar este curso, entonces viene toda una estrategia acompañada con campañas de email, Ujú. con publicidad en redes sociales, con transmisiones en vivo en las redes sociales, contenido orgánico, todo eso es la estrategia del funnel, ¿no? Pero Ujú. se hace muchísimo más fácil y es más, yo recomiendo que antes de llegar a todo eso, pases una primera fase de posicionamiento. Engage. Exactamente. Eso es Y ven completamente necesario. acá, ¿y cuánto equipo tienes para hacer todo eso? Porque tienes tu marca personal, tienes tu marketing y tienes tus cursos.
Bueno, No me digas cuánta gente trabaja contigo, ¿no? Pero ¿cómo divides ese equipo de trabajo? bueno, por muchos años tuvimos una oficina con diferentes empleados, tenemos un equipo físicamente espectacular, pero a raíz de la pandemia, como alrededor del 2021, decidimos irnos todos remoto. Entonces tengo un equipo remoto que se va activando según las necesidades. Si tenemos un cliente grande que requiere, qué sé yo, un fotógrafo, un redactor creativo, no sé qué, entonces se activa ese equipo de trabajo. Basado en cada proyecto vamos activando el grupo de trabajo. En el caso mío, pues sí, en este momento tenemos al equipo enfocado en los clientes de la agencia y tenemos otro equipo enfocado en lo que viene siendo mi marca personal. Entonces, a futuro, realmente te soy sincera, mi meta es dedicarme a que mi agencia se dedique solamente a mi marca personal y ya no tener más ningún otro cliente, porque pues ha sido un producto que ha crecido muchísimo, me apasiona, me gusta, mi esposo y yo somos socios, trabajamos en equipo, entonces es como mucho más fácil, ¿no? Hacerlo. Pero básicamente de esa manera es como canalicé la parte de las ventas hasta ahora. ¿Tienes una persona dedicada solamente a postear, a responder? ¿Cómo manejas toda esa cantidad entonces de personas que te están escribiendo? Bueno, en Por la supuesto parte... sé que usas Como también, pero... Exacto, bueno, ¿Cómo obviamente ayudas a eso? me apoyo en tecnología, obviamente como CRMs. Yo personalmente yo manejo mis propias redes, o sea, tengo un equipo que me ayuda en la parte de edición, en la parte de todo lo que viene siendo la planeación del contenido, pero a mí me gusta manejar yo misma mis redes porque justamente eso es lo que te acerca más a la gente. No hay nada más impersonal que tú le escribas a una persona que tú admiras, a una persona que tú sigues y te conteste de repente otra persona o no te conteste. Entonces a mí me gusta no perder ese hilo humano. A raíz de todo esto que te vengo diciendo, todavía sigue el cuento, y aquí quiero decirle a las personas también que una vez más, no hay que dejar de evolucionar, no hay que dejar de aprender. Surge la oportunidad de parte de Telemundo, de un canal a nivel nacional aquí en Estados Unidos, de ser la host del segmento de tecnología. Obviamente todo lo que viene siendo marketing y redes sociales está vinculado con la parte tecnológica, pero adicional a eso, yo siempre he sido una persona muy nerd, muy tecnológica, o sea, Gadget. yo estuve a punto de estudiar programación, o sea, de hecho en mi carrera vi como la primera fase de programación, pero después obviamente no me metí a profundidad, pero siempre he tenido como habilidad para eso, o sea, se me hace fácil. Entonces me proponen eso y me dicen, ¿tú harías el segmento de tecnología? Y yo, pues sí, claro, vamos a hacerlo. Y a raíz de ahí, eso fue el año pasado, si no me equivoco, llevo un poco más de un año. Y empiezo con el segmento de tecnología y a raíz de eso, todo lo que viene siendo mi contenido, todo lo que viene siendo lo que yo vengo haciendo a nivel de tema, de marketing, etcétera, se va yendo un poco más hacia el área tecnológica. ¿Por qué? Porque una vez más, la visión de que vamos para allá. O sea, todo va hacia la inteligencia artificial, todo va hacia la automatización, hacia la tecnología. O sea, obviamente la tecnología ha estado presente con nosotros hace muchos años, pero hoy más que nunca forma parte de nuestras vidas. Así como, el día a día. como hubo esa evolución con las redes sociales que tomó unos años en que la gente lo entendiera, lo empezara a traer a su día a día, eso mismo está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, por ejemplo, y con todas las herramientas que tenemos a través del teléfono. Hola, antes de seguir con nuestro invitado, quería hablarte de nuestro patrocinante, Como CRM. Con Como CRM puedes integrar la mayoría de canales de comunicación que existen actualmente en el mercado, como Facebook Messenger, Instagram, Telegram, el WhatsApp o el siempre conocido email. En una sola tarjeta de lead podrás ver todas tus comunicaciones con los diferentes canales, tanto con tus clientes como con tu equipo. Como es el primero en tener estas funciones y el que hasta ahora mejor y más desarrolladas las posee. Por eso Meta nos ha elegido como su partner de negocios. Pero las ventajas no terminan allí. Uno de los grandes avances de Como es que todos estos canales están integrados con un bot de ventas potenciado por AI que hará el trabajo por ti. Podrás mantener cientos de comunicaciones con tus clientes potenciales al mismo momento y por si fuera poco, puedes seguir el desempeño de tu equipo con detalladas secciones de estadísticas. Pruébalo gratis por 15 días y pide a nuestro equipo de ventas que te haga un demo personalizado a tu necesidad. Verás lo potente y fácil de usar esta herramienta. Viendo tus redes sociales, creo que fuiste pionera realmente hablando sobre la inteligencia artificial.
sea, de las primeras personas que hablaron de un uso práctico, creo que estás tú. Aplicada al marketing, aplicada a todo esto. Y creo que es importante destacarlo. O sea, viendo entrevistas, mucha gente, porque todavía incluso yo hago entrevistas a grandes CEOs y dicen, sí, es importante. Pero tú eres una de las pocas personas, diría yo, que habla específicamente del uso de la inteligencia artificial. Desde hace más de un año. Veo entrevistas tuyas ya comentando eso. Sí, o sea, ¿Cómo la aplicas ahora? el ChatGPT sale, creo que salió en noviembre 2022, si mal no recuerdo. Y el año pasado, por decirte, en febrero, que me tardé, lo iba a hacer antes y me tardé, en febrero saco el curso del uso de ChatGPT para potenciar tus redes sociales. Ese curso explotó, o sea, ese curso fue el más vendido de todos. O sea, lo repetí varias veces, pero fue una locura, o sea, yo no me lo esperaba. Y de hecho, yo lo hice como que mi esposo, trabajamos en equipo y él es el que siempre también es como muy visionario y es el que me ayuda estratégicamente y me dice, tienes que hacer el curso ya. Y yo como que, ok, y cuando lo hice, no me lo podía creer. O sea, se metieron muchísimas personas y fue un bombazo, fue espectacular. Claro. No, pero además, a ver, quisiera que nos dieras algunos tips, no que nos dieras el curso, pero ¿cómo ves ahorita? O sea, ¿qué ha variado dentro de hace un año y medio, 2 años para acá? ¿Y qué cosas importantes estás viendo ahorita en la inteligencia artificial? Porque creo que eres, de verdad, es la única persona a la que le puedo hacer esta pregunta más concreta. Bueno, te voy a decir algo. Te voy a decir que tengo ahorita como que, no sé si el honor, el privilegio, la gracia, no sé cómo decirlo, de ser si no la única, una de las únicas mujeres en español en Estados Unidos que habla de tecnología, ¿ok? ¿Qué hay de nuevo? Mira, o sea, no sabes todo lo que hay de nuevo. Yo vengo, ahorita hace 2 semanas hicieron el evento anual de Apple que se llama WWDC, que lo hacen en el headquarter de Apple en Silicon Valley. Y ahí hacen el lanzamiento de las últimas tecnologías de Apple. Aparte de ChatGPT, de todo lo que viene, todas las grandes compañías tecnológicas están compitiendo a ver quién gana la partida con respecto a lo que viene siendo el uso de la inteligencia artificial. Obviamente ChatGPT se posiciona de número 1. Han salido muchísimas otras inteligencias artificiales generativas, como BART, como Gemini. O sea, cada compañía tiene la suya. Pero, o sea, ChatGPT está en número 1. O sea, es como que la que tiene mejor conocimiento, la que ha evolucionado más. Desde que yo empecé el curso el año pasado hasta ahorita, obviamente esa herramienta ha evolucionado muchísimo. Van por la versión 4O, que te permite ahora, por ejemplo, ahora lee links que tú le compartas, documentos PDF, te genera fotos, lo que tú quieras. O sea, es una herramienta increíble. Entonces, eso vino evolucionando durante todo el año, pero además de eso, la inteligencia artificial generativa se va a ir incorporando más y más en nuestros dispositivos, tipo la computadora, el teléfono, todo. Fui como medio de comunicación de Telemundo para hacer el segmento de tecnología desde allá. Te puedo decir que habían 4 medios de comunicación, en inglés todo y Telemundo en español. Hice el segmento y después, ya terminé el segmento, me quedé una semana completa porque el lunes fue el evento principal y después el resto de la semana tenías como sesiones 1 a 1 con ingenieros de Apple que te explicaban y te ayudaban o sea, como a utilizar ya esas nuevas actualizaciones. ¿Cuál fue el punto principal? Que ahora el teléfono va a tener, o sea, ya incluido lo que viene siendo la inteligencia artificial. En lo que viene siendo el caso de Apple, de los iPhone, ahora está lo que llaman Apple Intelligence, que es realmente lo que de verdad sí es un asistente virtual. No es un asistente como lo que estábamos acostumbrados, que si Siri, que si Alexa de Amazon. No, esto es un asistente que entiende el contexto completo de tu teléfono. O sea, si tú recibiste email, mensajes de texto, si tienes algo en tu calendario, si tienes fotos, tú le puedes pedir lo que sea. Oye, ¿me puedes buscar el mensaje de Daniel de la semana pasada? ¿Y qué decía? Y te lo trae, te dice... Y entonces, basado en eso, te puede crear eventos en tu calendario o te puede buscar fotos en tu librería. O sea,
es sumamente espectacular. Es que ahora Apple hizo una alianza con ChatGPT, imagínate. O sea, ese día en el evento que estábamos esperando que empezara, ellos tienen como un jardín donde está el arco iris icónico de Apple, etcétera. Y de repente vemos que está el CEO de ChatGPT, que además es un tipo súper joven. Sam Altman. Ajá. Estaba ahí y nosotros como que, wow, o sea, si está este señor aquí es que aquí va a pasar algo muy importante el día de hoy. Claro. Y anunciaron entonces la alianza con ChatGPT en lo que viene siendo Siri. O sea, Siri viene repotenciada, mucho más inteligente, porque yo personalmente no usaba Siri, pero no me gustaba, sentía que no me entendía nunca. Pero ellos prometen que con cualquier otro asistente era mucho mejor que Siri. Exactamente. Pero ellos prometen que con esta actualización viene muchísimo más evolucionada, mucho más inteligente, y además con el apoyo de ChatGPT, es decir, que tú le vas a poder pedir cosas fuera de lo que viene siendo el sistema del teléfono y te va a poder responder apoyada por ChatGPT. Entonces, en ese caso, o sea, todo va en la parte de inteligencia artificial generativa. La semana pasada también fui a un evento tecnológico en Los Ángeles, en la ciudad de Culver City, donde están los estudios de Hollywood, MGM, donde hacen las películas de Hollywood, las series, todo. Y tuve la oportunidad también de presenciar una nueva tecnología que están usando con inteligencia artificial generativa para lo que es la producción de películas y series de televisión. Sabemos que obviamente siempre han utilizado pues, la generación de imágenes por computadora para grandes películas, etc. Pero ahora ellos tienen un estudio virtual completamente que es como un 360 de pantallas, con techo, todo, en donde pueden grabar películas que te dan la sensación de que hay un espacio atrás súper grande, que puede ser cualquier espacio, puede ser una cueva, puede ser la playa, puede ser una jungla, lo que tú quieras, y generan con inteligencia artificial generativa, pues tienen una serie de herramientas tecnológicas que hacen que ya no tengan que hacer esas grandes producciones en locaciones exteriores, sino que todo se puede hacer ahí. De hecho, nos estaban contando que ya eso lo venían usando y lo usaron para Avatar, lo usaron para X-Men, para películas de ciencia ficción, así, claro, con bastantes efectos. Entonces, eso confirma aún más que la inteligencia artificial generativa viene, pero a pasos agigantados. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Por ejemplo, con la creación de contenido. Explicarle a la gente la importancia de aprender acerca de eso y de traerlo a su mundo, sea lo que sea. O sea, no importa si de repente eres dentista, si de repente eres entrenador de ejercicios, si de repente, o sea, tal vez hay gente que dice, pero yo soy abogado, yo soy médico. Lo tienes que integrar más que nunca, porque eso lo que va a hacer es que tú destaques de tu competencia. A ti, o sea, lo agarres con suficientemente tiempo. Entiendo que en tu curso hablas mucho de la inteligencia, pero ¿cómo le dices a las personas que apliquen un poco eso en su vida cotidiana y en su negocio? ¿Qué le puedes dar de consejo a las personas para eso? Bueno, fíjate que mucha gente por falta de conocimiento cree que en el caso de ChatGPT, cuando hablamos de inteligencia generativa, quiere decir que genera, en este caso, texto, ¿no? Contenido, con lo que viene siendo ChatGPT. La idea no es utilizarlo tipo un buscador como Google para buscar, qué sé yo, cosas en general, sino pedirle que te cree, por ejemplo, te puede ayudar redactando un email, o de repente creando los captions para tus redes sociales, o le puedes dar según el contexto que tú le des. Lo importante aquí es que tú sepas darle suficiente contexto, o sea, le hables como una persona y le des la mayor cantidad de información posible para que entonces te genere un contenido realmente valioso. Te puede crear una estrategia de marketing, te puede crear, por ejemplo, la segmentación de tus campañas de publicidad en redes sociales. O sea, es ilimitado. Tú le puedes dar hoy en día, si tienes la versión 4.0, le puedes dar un link de un archivo PDF de un contrato, por ejemplo, y le puedes decir, yo soy fulano de tal, este contrato me lo están enviando para, qué sé yo, para arrendar una casa o para empezar un trabajo. Revisa cuáles son las cláusulas que tal vez no me convienen o que debo discutir. Wow. Y te lo revisa en una cuestión como de 2 segundos. Me pasó justamente que me enviaron un contrato para una campaña con una marca y en 2 segundos me analizó como 50 páginas y me dijo exactamente cuáles eran los puntos que tenía que revisar, y además le pedí que redactara el email que le iba a enviar de regreso a esa persona con esas correcciones.
y me lo redactó. Entonces, es de verdad muy útil. Sí, hay que, y hay que abrir la mente, ¿verdad? Para hay que abrir entender la todo mente. lo que puede hacer. Y hay un miedo de que nos va a reemplazar, pero realmente no es que no nos va a reemplazar. O sea, el que te va a reemplazar es la persona que sabe manejarlo, porque necesitas Claro. una persona Eso que que lo estás maneje. diciendo, exactamente. Exactamente. Y por eso es que yo siempre le digo a las personas, hay que educarse, hay que estar en constante formación. Y así como de repente yo dicto ese curso, mis cursos están en constante evolución porque son tecnológicos y van Claro. cambiando constantemente. Entonces, básicamente, mi consejo para las personas son, primero, enfocarse en un nicho específico, tratar de crear una comunidad para tú posicionarte como autoridad de ese nicho, para que luego, cuando quieras lanzar ese producto, ya sea físico, ya sea digital, ya tengas una credibilidad y sea mucho más fácil venderlo. Y apoyarse siempre en la tecnología, porque son herramientas que están ahí para ayudarnos a estar más relevantes y para ayudarnos a ser más efectivos hoy en día. Porque también hay comentarios de la gente que dice, bueno, entonces ya no hay personalización, ya todo lo genera la inteligencia artificial. No. Realmente no, ¿por qué? Porque tú le estás dando las pautas, tú le estás dando el contexto y ese contexto es único tuyo. O sea que lo que va a generar es basado en lo que yo le estoy diciendo, no va a ser igual a lo que de repente tú le pides que te genere. Entonces, bueno, básicamente eso y obviamente estar atento a tu alrededor, qué está pasando a nivel social en el país donde vives, cuáles son las necesidades, para tú de repente redirigir esos esfuerzos. Por ejemplo, en mi caso, veo que lo que viene siendo el nicho del marketing está sumamente saturado. Yo todavía, obviamente, lo trabajo, pero me estoy redireccionando hacia la parte de innovación, de tecnología, porque por las necesidades que estoy viendo a mi alrededor. Entonces, mi consejo para las personas es eso, que siempre vean a su alrededor y traten de redireccionarse para mantenerse relevantes y mantenerse en crecimiento. André, ahora que has visto tanta tecnología y que estás todo el tiempo ahí pendiente y viendo, revisando, haciendo unboxing, te he visto también, ¿con qué marcas te sientes identificada o cuáles te gustan a nivel de marketing? ¿Y por qué, por supuesto? A nivel de marketing, de cómo lleva su marketing. Sí, o sea, sabes que las compañías de tecnología siempre son las que más nos abruman con el marketing o no. Y tú siendo del área, qué interesante que ves, qué resaltas de ellas. Bueno, voy a ¿Cuáles te sonar como gustan? muy sencilla, pero bueno, obviamente para mí la número uno es Apple, ¿Pero por qué? bueno, Pero porque hay explícale a un la gente por qué, efecto, por ejemplo. exacto, porque hay un efecto de ni siquiera, o sea, tú no ves anuncios de Apple, la verdad, o sea, es muy poco lo que puedes ver, pero es como el tener esa marca te hace sentir que tienes un estatus, te hace sentir que tienes un estilo de vida más cool, diferente, o sea, es como que, bueno, soy una persona cool, soy una persona que está en relevancia, soy una persona moderna. Eso es la esencia de la marca y eso es lo que le hace sentir a la audiencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, obviamente por años de posicionamiento a través de campañas de publicidad. ¿Te acuerdas la campaña que fue por muchos años que era un chico que tenía una franela y unos jeans y era el que hablaba de Apple y entonces ponían al Soy lado Apple y soy Mac y al soy de PC. IBM y lo ponían como un señor mayor? Entonces, ese Sí, tipo de mensajes yo creo que ayudó mucho, obviamente, a que las personas lo sintieran de esa manera. sí, Entonces, sí. para mí, definitivamente que son unos monstruos y además la simplicidad, la evolución, etcétera. Pero hay muchas marcas, por ejemplo, hice una vez un unboxing de algo súper sencillo, era como un accesorio para ponerle el teléfono atrás para que se pegara de cualquier metal. Y la campaña en su página web, la campaña, todo era espectacular. O sea, era un accesorio súper tonto que seguramente costaba 50 centavos, pero de la manera en que lo vendían, era eso, el estilo de vida, lo que te hacía sentir, lo moderno. Entonces, yo creo que a la hora de que nosotros mercadeemos nuestros productos o nuestros servicios, más que ofrecer un buen servicio, que bueno, obvio, o dar un buen Obvio. precio, es más, o sea, la gente hoy en día está buscando algo más personalizado. O sea, algo que me haga sentir según lo que yo estoy buscando o que me resuelva el problema que yo tengo en este momento. De hecho, hablo muchísimo de eso también en las redes y lo vi también en todos estos eventos. ¿Por qué se está utilizando inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial puede analizar grandes datas.
¿Cuál es esa data? El comportamiento de los clientes, de los consumidores. ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Para qué? Para entonces cualquier servicio o producto que genere esa compañía va a ser específicamente para poder solventar las necesidades de esa persona. Cada día nos volvemos más exigentes como consumidores, porque todo es on demand, todo es lo que yo quiero, o sea, lo que veo en televisión, lo que consumo en redes, todo es lo que a mí me provoca, no es como antes, que es lo que había ahí y yo lo tenía que ver, no. Claro. Hoy en día el consumidor es muy exigente, entonces está la tendencia de la personalización. ¿Y cómo te apoyas para poder dar una buena personalización? A través de la inteligencia artificial, que es la que va a analizar todo eso. Si nosotros nos ponemos a analizar el comportamiento del consumidor, nos puede tomar 2 semanas nada más enfocándonos en ciertos puntos. La inteligencia artificial en cuestión de minutos. Entonces, esos son el tipo de cosas de cómo tú puedes aplicar la inteligencia artificial en tu compañía. Entonces, por eso es que pues, hay que aprender a usarla y no tenerle miedo. Bien, muy bien, muchas gracias. Esa clase magistral, esa introducción de clase magistral que nos ha dado. Vamos a ir cerrando, ¿te parece? Dale. Vamos a hacer unas preguntas de respuestas rápidas. Ok. Vamos a ver. ¿Inteligencia emocional, inteligencia artificial o inteligencia racional? Wow, ¿debo escoger una? Yo me voy por la racional. Yo soy totalmente racional, sí. Totalmente. ¿Por qué? Rápidamente. Me gusta que la gente sea coherente, o sea, que tenga sentido, porque puedes utilizar mucho las emociones, pero no eres coherente porque te dejas llevar por las emociones. O la inteligencia artificial, que es artificial, que realmente no tiene nada conectado con tus sentimientos ni con tu parte racional. Así que por ahí me voy, por la racional. Muy bien. Si tuvieras que quedarte con una sola red social, te dijeran, te vamos a quitar todas, te quedas con una, ¿con cuál te quedas? Bueno, me quedo con Instagram porque es donde tengo mayor comunidad y donde tienes como diferentes formatos, a pesar de que a veces la odiamos y la queremos, por el... ¿Por qué crees que Instagram ha tomado tanto efecto? ¿Ha tomado tanto superó qué? tantas redes. ¿Ha tomado tanto qué, perdón? Tanto auge, o sea, superó a Facebook, está con TikTok ahí, todavía TikTok no termina de quitarlo, o sea, ¿por qué Instagram ha surgido en estos últimos años, crees? Mira, te voy a decir, de verdad, en los análisis y las métricas, Facebook sigue estando de número 1. O sea, porque es la que tiene la base de datos más grande de usuarios. Y Instagram está como de número 3, porque después de Facebook está YouTube, porque obviamente YouTube es parte de Google, que es un monstruo. Y ya de tercero viene Instagram. Y TikTok está por debajo de Instagram. Creemos que TikTok está ahí, pero no, está bastante abajo. ¿Qué pasa con Instagram? Que depende del país. Por ejemplo, si hablamos de Europa, usan más Facebook. Pero Instagram yo siento que es como muy casual, muy cosmopolitan. O sea, si le quieres poner una personalidad a la red, es como muy fashion, muy, ¿sabes? Muy sociable. Entonces eso yo creo que en la sociedad en la que vivimos nosotros ahorita es muy atractivo y entonces está también la parte que tiene muchos formatos, el live, las historias, los reels. Yo creo que por eso tiene tanto auge, pero definitivamente que a nivel de verdad de números, Facebook, aunque no lo crean, es la que está de número 1. Sigue estando ahí. ¿Ves? Si fueras una inteligencia artificial, ¿qué consejo le darías a un usuario antes de pedir sus servicios? Aprende a utilizarme. Tu servicio. Aprende a utilizarme. Sí, porque necesitas saber los comandos adecuados, necesitas saber darme la información adecuada para yo poderte ayudar, porque si no... Eso es casi como un matrimonio. Exacto, es como un matrimonio, tal cual, porque si no te sabes comunicar bien, no vas a poder tener buenos resultados con la inteligencia artificial. Buenísimo consejo. Bueno, esa me la respondiste. ¿De qué marca de tecnología eres fan? ¿Por qué? Pero no, dime fan. ¿Eres fan de Apple también? Soy fan de Apple, ¿qué te puedo decir? Sí, lamentablemente. Tengo todo Apple, todo. O sea. No, pero tú sabes que, haciendo un inciso, y hablamos un poco de lo verdad, Apple no solamente mercadeo, yo siento que muerte de lo que ellos venden es real, a diferencia de otras marcas. Es decir, ellos se comprometen con el usuario a guardar sus datos. Ellos han sacado comunicados que no se van a comprometer con el gobierno de Estados Unidos en compartir datos de sus usuarios.
o sea, mucho de lo que hace Apple, y por eso se siente tan friendly, porque hay verdad detrás de todo lo que hacen. Yo creo que por eso mucha gente se siente identificada con ellos al final. Bueno, y ahorita, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar allá, me llamó mucho la atención el énfasis que hicieron en la seguridad. Porque, por ejemplo, yo no sabía que la inteligencia artificial, cuando tú le mandas toda esa información, se va para un servidor y afuera de la nube, etcétera. Pero Apple, con esta Apple Intelligence, desarrolló como una especie de nube interna que no sale de tu teléfono. O sea, para que no se vayan los datos a otro lado. Y ellos hicieron muchísimo énfasis en eso, porque eso es una de las preocupaciones más fuertes, ¿no? La parte de la seguridad de los datos. Claro, el plus de Apple es que ellos su fuerte de ventas no es la publicidad que ellos venden. No es la data, exacto. No es la data, exactamente. No es la data. Sino los y por productos. Eso ellos hacen hincapié en eso. Nómbrame una anécdota que hayas tenido con algún cliente. Anécdota, tengo muchísimo. Con algún cliente, muchísimo. No, pero una anécdota como de qué, más o menos, como de qué. O marketing o en tecnología. Bueno, esta es muy cómica, es una tontería, pero es muy cómica. Una clienta creadora de contenido, supuestamente, entonces me dice que no, porque generalmente cuando empiezas como que a hablar con el cliente te habla de todas las cosas que ha hecho y de todas las cosas, etcétera. Pero cuando ya le haces la propuesta, entonces me dice, no, pero es que yo estoy haciendo esto es por hobby. O sea, yo no voy a invertir tanto porque es que esto es un hobby que yo estoy haciendo. Y yo me quedé como que, ya va, pero me dijiste que estabas creando contenido y que querías ir al next level, etcétera. Eso fue una anécdota muy buena. Y la otra es... esta me pasó hace mucho tiempo, que justamente en la fase que estaba de la evolución de las redes sociales y todo, esta era una cliente que tenía una agencia súper grande en otro país, y entonces de publicidad tradicional. Y entonces yo estoy con el rollo de, mira, no, tienes que empezar a implementar las redes, tienes que hacer publicidad en redes, etcétera. Y entonces me dice, no, es que yo no necesito eso porque ya yo no necesito más clientes. Yo no necesito más clientes. Yo como que... ¿What? ¿Cómo que no necesitas más clientes? O sea, siempre vas a necesitar más clientes. O sea, por más que te esté yendo buenísimo, ¿me entiendes? No necesito más clientes. Entonces yo me quedé como que, obviamente con los años, ese tipo de cosas me pasaba mucho con esos clientes de publicidad tradicional. Y al año regresaban y me decían, Andreina, vengo a hacer lo que me dijiste. Lo que me dijiste hace un año, vengo a hacerlo. O sea, qué fuerte que... no confíes en el profesional que estás contratando. O sea, es como el médico, que tú vayas al médico y le digas, mira, opérame, no sé qué, el médico mira, no, esto no lo deberías hacer por esto, porque tú, ¿sabes? Quieres irte por tu criterio desconocido en el tema. Pero me pasaba mucho que me regresaba gente tal cual. No, ahora sí, porque claro, es información que yo traigo muy nueva porque trabajo en eso. Y también está mucho la visión, etcétera. Se lo comunico a mi cliente para que lo aproveche y le saque el potencial, pero hasta que no esté en todos lados y no lo esté implementando todo el mundo, a veces los clientes no lo aceptan, sino hasta que lo ven en todos lados, cosa que es un error. O sea, la idea y justamente... es un poco más tarde, o sea, no entra en la primera ola. Exactamente. Por eso es que es importante, pues, si tú contratas a un experto, un especialista en algo, confiar en ese especialista y pues aprovechar eso que te está diciendo. Totalmente. Sí. Y también que eres diseñadora, como hay un dicho que dice, la gente no confía en el diseño caro, pero ¿qué más caro que un diseño barato, ¿no? Sí, total. Eso bueno, ahí te puedo sacar un libro. Sí, en la parte de diseño me encanta, me ayuda muchísimo con lo que estoy haciendo, pero es un trabajo un poquito difícil a veces, sobre todo para lidiar con las personas, porque es algo intangible, abstracto completamente. Tú no sabes qué tiene en la cabeza la otra persona que quiere que tú plasmes. Pero bueno, hay de todo. Hay clientes, yo siento que los más exitosos, que les va mejor, son esos que dejan a los profesionales desarrollar. Porque confían y saben que... Buen consejo, ¿sabes? Sí, total. O sea, zapatero a su zapato. Confiar en el que estás contratando. Porque... Totalmente. Y ya yo, gracias a Dios, estoy en un punto que al principio de mi carrera me hubiera gustado entenderlo y saberlo, en que tú no puedes agarrar cualquier cliente. Tú tienes que ser muy receloso. Correcto. Y tú tienes que saber decir que no. O sea, cuando tú agarras un cliente, tú tienes que hacer una especie de entrevista y ver si hay química, ver si hay una buena comunicación, si hay una conexión,
porque si eso si no hay buena conexión o no hay un entendimiento, eventualmente, así te paguen miles de dólares, va a haber un problema y no vas a poder terminar el proyecto, esa persona no va a quedar satisfecha, tú vas a pasar un mal rato. Entonces Claro. es No, y es importante. un lastre, creo yo también, ¿no? ¿Cómo? A evolucionar y pasar a otras cosas. Es un lastre porque te quita tiempo, te Totalmente. consume energía. Eso te lo da la experiencia. Ya hoy en día yo me puedo Sí. sentar con una persona y ya siento si esa persona vamos a tener una buena relación o no laboralmente. Entonces, eso es un Ujú. buen consejo. O sea, saber decir que no, poner los límites y mira, prefiero trabajar con un cliente que realmente yo sepa que lo va a poder ayudar y va a haber una buena relación. Qué bueno. André, me encanta entrevistar a personas inteligentes, me encanta entrevistar a mujeres exitosas, me encanta entrevistar a tantas personas que nos inspiran como tú. Me ha encantado tu entrevista, me ha encantado tu sinceridad y tu franqueza y bueno, nada, te doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por esas palabras tan espectaculares que me llenan muchísimo. Pues yo más bien también me siento muy inspirada por ustedes, por esto que están haciendo, porque es espectacular también poder conversar con gente de diferentes industrias y saber sus Sí, historias. Y es un contenido realmente valioso sí, y sí, me qué siento bueno. feliz de formar parte de ese contenido y espero haberles aportado con todos mis cuentos y mis No, experiencias. claro que sí, muy valiosa la información, muy bonito que sean mujeres que inspiren, sobre todo me encanta eso, me encanta entrevistar mujeres que inspiren, que también es primordial hacerlo en cualquier industria, ¿no? No, primero la tecnología, que es muy poco, hay muy pocas, pero eso, o sea, que haya mujeres que se sientan reflejadas en ti para que también puedan tomar los siguientes pasos a lo que quieren en la cabeza y poder seguirlo haciendo es importante también. Así que muchas Espectacular. gracias nuevamente. Gracias a ti, Daniel. Chao, chao. Nos seguimos Chao. hablando. Chao.